Hola a todos, es para mí una gran alegría el estar nuevamente con ustedes y es mi esperanza en el Señor que su Santo Espíritu hable a sus mentes y a sus corazones como habló a mi mente y a mi corazón cuando estuve preparando este tema. Doy gracias a Dios por la invitación recibida de complementar las pasadas enseñanzas sobre la gracia. Hoy estaré hablando sobre la gracia, específicamente sobre nuestra posición en Cristo. Y me gustaría que repitieran conmigo un pensamiento del apóstol Pablo que dice: Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y voy a invitarlos que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, y voy a estar leyendo del versículo 4 al versículo 10. Recuerden que todas las lecturas las haré sobre la nueva versión internacional y en caso de utilizar otra versión estaré diciendo sobre cuál versión estoy leyendo. Es importante recordar las pasadas enseñanzas que he dado sobre la gracia y que de alguna manera es el fundamento de la charla de, de este día. Lo primero que vimos sobre la gracia es que la gracia del Señor nos transforma. Recordemos que la gracia de Dios no solo nos trae salvación y el perdón de nuestros pecados, sino que nos transforma y nos ayuda a obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Una segunda enseñanza que vimos sobre la gracia es que la gracia es el mensaje de la gran comisión. Ese mandato, esa orden que Dios nos dio de compartir a otros la gracia que Él nos ha dado. A la luz de Lucas, capítulo 24, donde encontramos la gran comisión en el Evangelio de Lucas, la cual se complementa con la versión de la gran comisión de los demás evangelios y de Hechos capítulo 1, vimos que somos llamados a proclamar el perdón de pecados sobre la base del nombre del Señor Jesucristo y bajo la condición de arrepentimiento del pecador a todas las naciones en el poder del Espíritu Santo. Luego estudiamos la gracia y vimos el concepto de la gracia en acción basado en la carta del apóstol Pablo a los Éfesos. Entonces, a través de Efesios, vimos cómo la gracia en acción es ese plan de la gracia de Dios y el seguir el ejemplo perfecto que es el Señor Jesucristo. Sobre este fundamento de estas tres enseñanzas, hoy estaré hablando de nuestra posición en Cristo por la gracia de Dios. Y estaré hablando de nuestra posición en Cristo tanto de una manera corporativa, o sea, como iglesia, como cuerpo, como también enfocando nuestra posición individual como hijos de Dios. Es importante considerar lo que nos dice el pastor Rick Warren en su libro Una vida con propósito sobre este tema. Dice Rick Warren lo siguiente: la mayoría de las personas luchan con tres asuntos básicos en su vida. La primera es identidad. ¿Quién soy yo? La segunda es importancia. ¿Importo yo? Y la tercera es impactar. ¿Cuál es mi lugar en la vida? Y quisiera invitar a cada uno de ustedes que cada uno de nosotros dé respuesta a cada una de estas preguntas teniendo en cuenta los pasajes de la Escritura que estaremos estudiando. ¿Quién soy yo? ¿Importo yo? ¿Cuál es mi lugar en la vida? Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2,
6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales, en regiones celestiales. El comentario bíblico de Moody nos dice que la Escritura enseña que hemos sido identificados con el Señor Jesucristo no solo en su muerte, sino también en su resurrección y en la ascensión del Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Y nos hace énfasis de que la palabra sentar es una de las palabras fundamentales de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, porque como participantes de la posición que ocupamos en Cristo, vemos que somos participantes de una redención consumada y de una victoria, y debido a nuestra posición en Cristo, ya estamos potencialmente en el cielo, donde Él está en realidad. Y como conclusión de la idea del versículo 6, le damos el versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, cada uno de nosotros ha de ser una demostración eterna de la gracia de Dios. Teniendo en cuenta lo que hemos visto en la introducción, vamos ahora a estudiar qué nos dice la palabra de Dios acerca de nuestra posición en Cristo. Y para ello voy a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Dice la palabra de Dios: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice las Escrituras: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Acompáñenme en una corta oración y vamos entonces a analizar lo que nos enseña el apóstol Pedro a través de estos versículos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te pido hoy que a través de nuestra comprensión de ti, el conocimiento de tu palabra y de tu propósito para nuestra vida, cada uno de nosotros llegue a tener una imagen correcta de sí mismo y de nuestra posición en Cristo, de tal manera que podamos reflejar tu imagen y tu gloria. Todo esto, Señor, yo te lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Para analizar los pasajes anteriores, quisiera leerlos ahora en la traducción lenguaje actual a grupos de versículos. Empecemos con Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció,
pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Vemos un contraste que hace el apóstol Pedro en estos versículos, asimismo como en el capítulo 1, versículo 23, también hace Pedro un contraste entre una simiente carnal y una simiente espiritual. En estos versículos, Pedro aquí contrasta un templo espiritual de cristianos nacidos de nuevo con el templo de piedras de Jerusalén. Y vemos entonces que mediante Jesucristo, la piedra viva, y nuestra relación con Él como piedras vivas, vivas por Dios por Cristo, entonces somos edificados como una casa espiritual o como una morada de Dios por su Espíritu, como lo dice el apóstol Pablo. Precisamente el comentario bíblico de Matthew Henry dice que las ideas que presenta Pedro en este capítulo 2 son similares a las que presenta Pablo en Efesios capítulo 2 versículos 20 y 22. Vamos a leerlo para complementar y estudiar sistemáticamente los dos pasajes. Pablo dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Vemos entonces que en los versículos 9 y 10 hay otro contraste entre el presente de los creyentes y su pasado. Veamos lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son un pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Para analizar el versículo 9, que vemos que esta es una condición real y no es simplemente algo ideal, voy a apoyarme en un estudio de Charles Stanley que él tituló Un pueblo especial. Y dice Charles Stanley que cada vez que los sentimientos de baja estima nos amenacen con el desaliento, necesitamos confiar en la palabra de Dios y no en nuestras emociones. Hay 4 frases en este versículo 9 que describen cómo el Señor nos ve, cómo el Señor ve a cada creyente. Entonces vemos que Dios nos ve primero como un linaje escogido. Dios nos escogió para ser parte de su reino y de su familia, porque así lo quiso. Nadie que haya sido elegido por el Todopoderoso es insignificante. Podemos decir entonces, cada uno de nosotros somos un linaje escogido, separados del mundo y puestos por nuestro nuevo nacimiento en una nueva relación con Él. Puedo decir entonces, soy miembro de la familia de Dios. En segundo lugar, nos dice el apóstol Pedro que somos real sacerdocio. Cada creyente, como hijos de Dios y por tanto parte de una familia real, en otras palabras, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, así como Jesús cumplió los papeles de rey y sacerdote
también el Padre nos ha confiado las responsabilidades sacerdotales de adoración e intercesión por los demás. Por lo tanto, puedo afirmar, somos un real sacerdocio, en el cual cada creyente por identificación puede acercarse directamente a Él por medio de Cristo. Por lo tanto, puedo decir, soy un sacerdote al servicio del Rey. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 17, dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. En tercer lugar, dice el apóstol Pedro que somos nación santa. La iglesia o cuerpo de Cristo es un grupo de personas santas, que significa apartadas para los propósitos de Dios. Nuestra vida nunca carece de sentido, porque vivir para el Señor es la misión más grande que podemos tener. Puedo afirmar entonces, somos una nación santa, por haber sido llamados por un Dios santo y purificados por el Espíritu Santo. Puedo afirmar entonces, soy una nueva creación en Cristo. Y por último, dice el apóstol Pedro, que somos pueblo adquirido por Dios. Tú y yo somos posesión de Dios. Él nos valora tanto que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar para que pudiéramos ser suyos. Somos un pueblo adquirido. Por eso el apóstol Pablo dice en Tito 2:14, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Entonces, puedo afirmar que, y lo mismo que dice el doctor Stanley, que cada una de estas descripciones muestra el alto valor que Dios nos da por gracia. Satanás puede susurrar críticas y condenación, pero no puede cambiar lo que somos realmente. Por lo tanto, yo los invito a que cada día, cada uno de nosotros recuerde su verdadera identidad y que cada uno de nosotros pueda vivir conforme al llamamiento supremo del Señor Jesucristo. Y por último, analicemos los versículos del 9b y el versículo 10. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, 9b al 10, en su primera carta, por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Entonces, nuestra posición en Cristo implica una responsabilidad, anunciar las maravillas que Dios ha hecho. Somos llamados a cumplir la gran comisión. Quienes no éramos nada, ahora somos el pueblo de Dios. Antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora hemos recibido su gracia. Habiendo estudiado nuestra posición en Cristo desde un punto de vista corporativo, a través de los versículos de la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, del 4 al 9, apoyado en lo que nos enseña el doctor Charles Stanley, ahora quisiera ver nuestra posición en Cristo desde un punto de vista individual, en lo que soy. Y es importante verlo bajo este punto de vista a través de diferentes pasajes de la Escritura. Y me gustaría entonces apoyarme en otro excelente libro, que es de mi esposita María Claudia, que se llama Permaneciendo en Victoria. Una palabra de parte de Dios es suficiente para cambiar toda tu vida. Nos enseña entonces mi esposita en su libro y nos hace una invitación. Conoce quién eres en Cristo. En otras palabras, da respuesta a la pregunta del quién soy. Si realmente importo y cuál es el rol, el papel de mi vida en el mundo. Porque necesitamos aprender a vernos como Dios nos ve, como hijos amados.
Si desarrollamos una verdadera identidad, hijos de Dios amados, tendremos entonces el fundamento para crecer y caminar en obediencia a Él. En Efesios capítulo 5, versículo 1, en la Reina Valera contemporánea, dice el apóstol Pablo: por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Como creyentes en Cristo, entonces, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, podemos alinearnos con lo que dice la Biblia con respecto a lo que somos en Cristo. Si conocemos los beneficios que el Señor Jesucristo alcanzó en la cruz, por medio de su muerte y su resurrección, por amor a nosotros, podremos disfrutar de nuestra posición en Cristo y andar en libertad. A continuación vamos a estar estudiando diversos pasajes para entender quiénes somos y quién soy en Cristo, cuál es nuestra posición en Cristo. Y yo quisiera invitarlos a que cada uno de nosotros reflexione sobre cada uno de estos aspectos y en primer lugar agradezcámosle al Señor y en segundo lugar si realmente estamos viviendo conforme a lo que soy. Empecemos entonces con el primer concepto. Somos adoptados, amados y aceptados en Cristo. Efesios capítulo 1 versículos 4 al 6. En él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En segundo lugar, fuimos comprados por la sangre del Señor Jesucristo. Volvamos a la primera carta de Pedro, pero ahora en el capítulo 1, versículos 18 y 19 de la revisión Reina Valera contemporánea. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero. Entonces, hemos visto dos conceptos. Ahora veamos un tercero. Perdonados por siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 17 nos dice, y añade, jamás volveré a acordarme de sus pecados y transgresiones. Entonces, ya que los pecados han sido perdonados y olvidados para siempre, no es necesario ofrecer más sacrificios expiatorios. El siguiente punto nos dice que somos elegidos por Dios para realizar su obra. Vamos entonces a Juan capítulo 15 versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Los he puesto para que vayan y produzcan siempre frutos hermosos, de manera que puedan pedirle al Padre cualquier cosa en el nombre mío y Él se las dé. El siguiente punto nos dice que somos creados para su gloria. Vamos entonces a Isaías capítulo 43 versículo 7 y lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. A todos los que llevan mi nombre, yo los he creado, yo los formé y los hice para gloria mía. El siguiente punto de lo que soy, de lo que somos, nos dice que somos capacitados para servir. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24 de la Reina Valera contemporánea. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. El segundo aspecto es que somos personas
con autoridad. En Lucas 19, Lucas 10, del 19 al 20, nos dice: les he dado autoridad sobre los poderes del enemigo, y podrán hollar serpientes y alacranes. Nada los dañará. Sin embargo, lo más importante no es lo que los demonios los obedezcan, sino que ustedes están registrados como ciudadanos del cielo. Pero también es importante considerar que nosotros somos propiedad de Dios, que le pertenecemos a Él. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 10 en adelante, nos dice: ¿no saben que el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo que Dios les dio? ¿Y que el Espíritu Santo lo habita? El cuerpo no es nuestro, porque Dios nos compró a gran precio. Dediquemos íntegramente el cuerpo y el espíritu a glorificar a Dios, porque a Él le pertenece. Ahora recordemos también que el Espíritu Santo que habita en nosotros está trabajando en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Por lo tanto, los cristianos no tenemos el rostro cubierto y reflejamos la gloria del Señor como espejos claros. Y el Espíritu del Señor nos va transformando, cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Y por último, estamos completos en Cristo. Colosenses capítulo 2 versículo 10. Y ustedes han sido hechos completos, han alcanzado plenitud en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Reflexionemos sobre este pasaje y específicamente en este mismo texto, pero ahora en la traducción de la Biblia al día, en la paráfrasis. Dice Colosenses 2:10 en esta versión: teniendo a Cristo lo tienen todo, y al estar unidos con Él están llenos de Dios. Además, Él es la potestad suprema y tiene autoridad sobre cualquier principado o potestad. Ahora que hemos estudiado estos principales versículos, porque hay otros más que nos hablan de nuestra posición en Cristo, me gustaría que meditáramos sobre lo que soy en Cristo, en esa posición de Cristo, y que tomemos un tiempo corto para agradecer a Dios la posición que nos ha dado. Padre, yo quiero darte gracias porque nos diste el privilegio de un día de conocerte, y por gracia, Señor, somos tus hijos, y Señor, por gracia nos has sentado en lugares celestiales, Señor, y por gracia nos has hecho partícipes de tu muerte y de tu resurrección y de cada uno de estos aspectos que hemos estudiado, tanto a través de la carta del apóstol Pedro como también a través de los diversos pasajes de la Escritura. En el nombre de Cristo. Amén. Por último, quisiera compartir con ustedes la letra de una canción de nuestro hijo Álvaro Julián, nuestro hijo mayor, que nos recuerda que en Cristo lo tengo todo, igual como nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:10. Me gustaría compartir la letra de esta canción que se llama Contigo me basta. Y dice la letra de esta canción: tú, la única razón de que todo no sea en vano, mi motivación, tú me das razón para seguir, y mi corazón solo halla en ti el descanso. Si no hay nadie más, contigo me basta. Tú, la única razón de que todo no sea en vano, y mi corazón solo halla en ti el descanso. Tú me das perdón. Solo en ti encuentro paz. Si no hay nadie más, contigo me basta. Eres mi buen pastor. Nada me falta si tú vas. Sé que en tu mano estoy. Nadie me puede separar.
Aún en angustias, siempre conmigo vas. Cuando me siento mal, sé que tu amor no fallará, no fallará, con eso me basta, no fallará, con eso me basta. Luego de haber analizado nuestra posición en Cristo a través de los versículos de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, y luego de una manera sistemática a través de pasajes de la Escritura complementarios, viendo cómo recibimos tantas cosas por gracia, porque el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó, y porque un día tuvimos el privilegio de aceptarlo a Él como Señor y como Salvador. Entonces, quisiera concluir con dos ideas que sumarizan la enseñanza que he compartido en el día de hoy. La primera conclusión es una identificación con una frase del predicador inglés Derek Prince. Dice Derek Prince, la gracia de Dios comienza cuando las capacidades de los hombres finalizan. En otras palabras, nuestra posición en Cristo no depende de nuestras habilidades y capacidades, no depende de lo que yo pueda hacer, sino depende de la gracia de Dios. Depende de que el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y a resucitar por mí y por ti. La segunda conclusión la tomo de un video cristiano llamado Buscando el Perdón. En ese video se nos enseña que cada día puede ser una oportunidad para reconciliarnos y sanar heridas y de recibir y dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. En otras palabras, tenemos que proclamar, llevar, compartir a otros de esa gracia que Dios nos ha dado, como hemos visto a través de los diferentes pasajes. Y me impacta que la película finaliza con una parte práctica al final del video, donde el pastor invita a la iglesia a tener en sus bolsillos lo que ellos llaman la tarjeta de gracia, y que dependiendo de lo que el Espíritu Santo guiara a las personas, compartieran esa tarjeta con una persona. Y es impactante porque en este video vemos cómo unos ladrones, al tratar de huir, matan a un niño que justamente es un policía, y narran las consecuencias de esta muerte trágica de este niño. Y en el final del video justamente entra a la iglesia el ladrón que mató al niño y que en la cárcel se había convertido, y llega a la iglesia a pedir perdón. Y es muy emotivo como al final del video, en el momento en que se encuentra el padre y quien mató a su hijo convertido, a pesar de todos los sentimientos que refleja el artista en su personaje, al final, siguiendo el ejemplo y la motivación que le ha dado su pastor en la iglesia, le entrega la tarjeta de la gracia. Y esa tarjeta de la gracia decía: me comprometo a orar por ti todos los días, a concederte el perdón cuando me pidas, a pedirte perdón cuando te ofenda y a ser su amigo siempre. Entonces, de la misma manera, cada uno de nosotros debe aprender a verse como Dios nos ve y disponerse a dar de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia. Finalicemos recordando lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, 14 al 15. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús,
nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Entonces, recordemos las palabras del pensamiento del apóstol Pablo, que está en Efesios capítulo 2, versículos 6 al 7, y veámoslo en esta versión. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Me alegró muchísimo compartir esta enseñanza con ustedes y hasta una próxima ocasión. Dios los siga bendiciendo y Dios los siga usando. Hasta pronto.